Estudios sí se graban ya mejor porque ya graba con un teléfono y no se hace Claro, interferencia ni nada. Qué bueno. Baruch Hachem. Ya vamos a ir mejorando, ya ya vamos pusimos mejorando poco a poco. Yechua, ya, Baruch Hachén. El estudio es Yechua, no es el Abba, es el Aje del pacto, ¿ya? Y mezclamos los dos análisis. Vamos a ver. Mira, ¿qué pasa con esta situación? Que cuando la doctrina o la enseñanza de esta forma de ver, que es una parte de la cultura griega, de que se admiten que los hombres son dioses, bien, se advierte como una mezcla a la no contestación directa de lo que está escrito en los originales. Es decir, se crea una simbiosis y un tema muy ajeno a lo que originalmente el padre planteó en cuanto a su hijo y lo que su hijo planteó en cuanto al padre. Entonces se mezcla de tal manera que el griego también ha hecho mucha influencia. Y cuando llegamos a la lengua castellana o hispana, se denigra de tal manera que la confusión está todavía viajando en el mundo entero. Y para analizar esto, hay que ver el punto de vista de la palabra Elohim en el lenguaje hebreo, que la palabra Elohim está en plural, es decir, que están en consorcio dos personas. No se exige tres porque Elohim o Yeshua, por ejemplo, cuando expresó ahí en el madero, Eloi, Eloi, muchas veces aparece en el hebreo Elaif o Eli, se está refiriendo a Shammai, pero cuando es Elohim, se refiere al hijo, pero no hay una tercera persona. Esta enseñanza está muy desclasificada y muy descontextualizada en el griego y en el español, y por ende lo más probable es que a la hora de entenderse un pasaje escritural, al no ir a los originales, la persona se puede imaginar cualquier incapacidad de entendimiento porque la propaganda doctrinal lo ha tomado y lo ha puesto en el lugar donde no debe estar. Es decir, la malinterpretación va adelante y la verdad se queda muy atrás y son muy pocas personas que advierten lo que está sucediendo. Bien, yo quisiera tomar, a ver, una parte del idioma como tal, que esto sí se desconoce. Yo estuve hablando la vez pasada, pero parece que no se oyó muy bien. Cuando Yeshua, en el Brit Hadasha, eh, aquí en el Brit Hadasha, en Revelación, que es una parte de la explicación original que se debe de enseñar. Aquí en el Revelación, capítulo 1, el capítulo 1, donde dice acá el texto 8, en español y en el idioma griego, la letra o la primera letra del alfabeto griego es alfa, beta, gamma, delta y omega, o como le dicen antiguamente, omega. Esto no advierte, lo que hace es desclasificar totalmente la idea original. Pero cuando uno lo lee en el hebreo, ya la cosa cambia de esta manera.
Dice así el texto 8, Anoji Aleph Betaf. Anoji Aleph, es decir, que no pone el carácter o el carácter como le llaman, o la letra, no la pone en una señal de Aleph nada más, combinada con la Taf. No, te dice que es Aleph, Aleph y Betaf. Entonces, cuando uno advierte de esta forma, la inspiración del hebraísmo te está guiando a que lo veas en el lenguaje, la separación que hay entre el Padre y entre su Hijo. Separación por el cual no son las mismas personas. Uno es Padre y otro es Hijo. Pero al no advertirse esto, es claro está que no se logra captar. Pero, por ejemplo, cuando dice Aleph, Anohit Aleph Betaf, yo soy la Aleph y la Taf. Dice Neon Yotkel Batei, dice Elohim. Entonces, el Neum, como se traduce malamente, mal traducido, que dice así dice, así dice. No, el Neum te está diciendo que ellos dicen, están de acuerdo, que hay una unidad entre ellos dos. Aparece la palabra Neum con mensofit en plural. No está bien calificada al decir así dice, como dice acá, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice el Señor. En el hebreo no dice el Señor. Dicen, así dicen el Padre y el Hijo. Si no existiese la palabra hebraica que dice Neum Yudhei Vathei. Incluso en la palabra Yudhei Vathei están las dos personas, porque la parte de Yudhei se refiere al dador de la vida, al Abba Shabbat. Ahora, Vathei es el hombre hecho vida, o el ángel hecho hombre. Estas combinaciones de palabras, hebraicamente, es como se va descorriendo el velo de la mala interpretación de los que en propaganda griega no saben desglosar esta parte de que si el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. En el lenguaje hebraico, Neum es plural. Yotket Batkei se refiere a las dos personas. Están por separadas porque la humanidad en la letra Baf, entre Yukei y la última Hei, hay una Baf que separa. La Baf separa totalmente de que son dos personas. Ni siquiera te admite una tercera persona. No te lo puedo admitir una persona, una tercera. Es decir, que es un mandamiento, es una enseñanza, y Yeshua lo aclara hebraicamente aquí. Dice, el que era, el que es y el que ha de venir. El Shaddai, que está mal traducido, o las personas no advierten que la palabra él es el Abba Sheba Shammai, y el Shaddai es el Ben Elohim, o el ángel o el hombre. Al leer esta porción que está implicada en la tabla, le está diciendo entonces que dentro del juego de la interpretación hebraica hay 22 letras, por las cuales estas 22 letras
no puede estar en el aire como un lenguaje, como un idioma y una lengua. Está combinado con las festividades. Desde la nueva luna, del Jodesh primero hasta el 22 de la tercera semana. Ahí está la historia del estudio de Adán. ¿Entienden perfectamente? Ahí está lo que el Señor le había dicho a Adán, que tiene que cuidar del huerto y labrarlo. El huerto y la forma de labrar no está una conciencia de que qué dinero y por qué que cuidarlo. No, 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 no. En el lenguaje hebraico, la Torah que existía, que por eso en cuarto día, la palabra Moadim se refería a el primer Jodesh desde el Rosh o la, desde la cabeza de la nueva luna del primer día hasta el 22 del Shabbat. Esto era el estudio de Adán. Adán podía ver este Moed o este Moadim en el cuidar el huerto, en guardarlo y labrarlo. De la forma en que lo hacía, no nos da, por lo menos nunca he visto, cómo es que lo veía, porque nuestra mentalidad está tan denigrada que solamente ese se fue testigo de cuando llegaba el Shabbat, efectivamente podían conversar de este tema. Puede ser que haya personas que dicen, bueno, pero ¿cómo van a conversar del tema si el Shabbat? Precisamente porque el creador creó al hombre en el día sexto. Él no trabajó 6 días. Sin embargo, de pronto, de sexto para séptimo, lo mandan a santificar el día. La acción hebraica lo que te está diciendo es que ante el ángel del pacto, los ángeles que acompañaban a este capitán y la criatura que se acababa de hacer, la conversación giraba en torno a la persona que venía en el Shabbat. Adán podía entender, no sé si se dan cuenta, que Adán podía entender el idioma sin necesidad de una gramática. Adán podía verlo de tal manera que podía hacerle preguntas que no nos atrevemos a hacer, ni siquiera soñamos con eso. Es decir, que la activación total de una naturaleza creada a favor de el Abba Shabbat y su hijo es lo que él contesta fácilmente en Revelación. Yo soy aquella Aleph y aquella Betaf. Es decir, que en el Bereshit encuentra estas dos ideas cuando uno lo lee hebraicamente. Bereshit bara Elohim, Ed. Yo soy esta Aleph que usted ve y esta Taf. Es decir, esta señal. Yo soy ella. Pero también yo tengo una compañía mayor que es la Aleph. Que por eso que no aparece la Aleph al comienzo. Cuando usted empieza a leer hebraicamente, originalmente, el texto hebreo en el 1.1 del Bereshit, usted no encuentra que comienza con Aleph. No, ahí desde el Bereshit, esta palabra comienza con Vei, va a ir en busca de la Taf. En todo sentido, lo que se convierte esto es que
es un plan del Señor que estaba revelándole al hombre. Un plan en el cual, ausente de entendimiento de una rebelión, más bien fue informado de esta acción de las tinieblas. Y ahí uno va a entender poco a poco que por qué el Padre y el Hijo son dos personas distintas, pero uno en los principios, porque esta parte que también se habló de ella, que como el Abba Shabbat creó a su hijo, no, él no creó a su hijo, él no lo creó, hermano. Esto de que vacía, el ángel es creado, o como los testigos dicen que es un espíritu, un espíritu que fue hecho por el Padre. No, el Señor no hace espíritu. Simplemente prendió su naturaleza, lo desprendió su naturaleza. Es decir, que no hay principio en el Hijo. Lo que hay es una naturaleza compartida. Es decir, que, claro, uno para atraerse de esta manera, uno tiene que persona. Pero ¿cómo entonces? Que era lo que yo me preguntaba hace mucho tiempo. Pero ¿cómo? Se desprendió como cuando el Creador sacó a la mujer de la sustancia de hueso y hueso y antigua, completamente poder. Hay tremenda confusión en el mundo entero. Es decir, se desprende de su propio ser, que es lo que dice Rabbi Shaul al entender esto. Dice que él es, dice que, a ver, como dice en Colosenses, para no cometer un error de interpretación al memorizar el texto, dice aquí en Colosenses, en el libro de Colosenses, o a los Colosenses, le dice, Colosenses, vamos allá, aquí en Colosenses, que es lo que Rabbi Shaul pudo entender más fácil que los discípulos, porque la problemática existía que este hombre venía estudiando erradamente, pero tenía un concepto tal de la investigación que no pudo llegar hasta el clímax de la interpretación por tradiciones. Pero cuando el Señor lo llama, logró captar y echar fuera toda esta parte del griego y toda esta parte del panteón de los dioses, y para conformar una idea correcta como en la antigüedad. Dice así acá en el 1.15, Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación, el primogénito. Vamos a ver un momentico, y cuando uno lee el texto principalmente los testigos, ellos tratan de hacer ver como que el Hijo es creado. El Hijo no puede ser creado. Si el Hijo fuera creado, entonces no podría haber una ofrenda de mediación entre la tierra y el Padre. No puede haber una ofrenda de mediación porque es un ser creado. Pero cuando es un ser desprendido de la naturaleza eterna del Abba Shabbat, no es creado, es desprendido. Es como decía Adán, ahora esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Hay quienes han interpretado, bueno, carne de mi carne y hueso de mis huesos quiere decir
que es su hermana. No, hermano, no. Estamos hablando de un lenguaje que se ha maltratado. Se ha cogido este lenguaje, Kadosh, y lo han levantado en un madero para criticar, para en lo que ellos dicen que la gramática ayuda a entender y hablar. El hebreo, la gramática es la primera arma contra la cual se denigra este mensaje. Cuando yo hablo de el plural, uno ni debería tomar la palabra plural. Hay una dualidad allí. Hay algo allí que se desprende fácil. Mire, voy a leerlo en el hebreo un momentico, el que no recuerdo muy bien esta parte de la imagen del Elohim invisible. Vamos a ver aquí, sí, Colosenses. Un momentico para leerlo hebraicamente, aquí está. Dice él a Colasim, es decir, a los colosenses, escrito, dirigido a los colosenses. Y aquí dice en el 15, dice así, no hay luz ahí. Ya, aquí está. Aquí, el 1:15, dice así, Behut Selem Elohim Asher Panay Lo Jirud, dice, Ubehor Kal Nibrata, ni braj. Ahora, ¿cómo se puede concordar esta palabra que no pega, en ningún momento, no pega con la acción de ningún idioma? Dice así, Behut Selem, dice, él, no él es, no él, dice él, no es él, como se traduce, él es, esta palabra es lo que malogra la correcta interpretación. Dice, vuelvo a leer, el 15, Behut Selem, la palabra Selem, que viaja por la parte antigua. A ver, ¿dónde me puede recordar dónde está el Selem? 1:27 en hebreo. En hebreo. Besalmenu Ketmutemo, el Selem. Sí. Pero hay otro Selem, por ejemplo, en el Shemot. Búscame Shemot capítulo 12. Me parece que está esta palabra Selem. Esta palabra Selem está hablando de dos personas. Él es el Selem y lo acompaña Elohim. Al decir Selem, no se puede equivocar con la frase siguiente, Elohim. Te dice que son dos personas. Búscame la palabra, espérate, en el donde dice, en el mismo día. El mismo día. Hetsen, no. Hetsen. Tengo que buscar esa palabra, sí, Selem, para advertirla, que se me ha olvidado ya un poco del trazo de la enseñanza. Hetsen. Es algo, sí, mija, pero no, Selem. Incluso el Selem, cuando tú buscas la palabra crucificado, búscame la palabra crucificar. A ver, ¿qué dice? Si está combinada la palabra Selem. Está crucificada. Que ahora de acuerdo. Yo la tengo crucificada. Mira a ver. De todas maneras dice, vuelvo a repetir, Behut Selem, y él, Selem. El Selem te está hablando de dos entidades en las cuales no hay un apego del idioma griego ni una interpretación greco-romana hispana para destruir esta parte y entrar entonces en la incomunicación directa con un razonamiento claro de quién usted está adorando. Selem Elohim, acompaña Elohim.
Dice, Behut Selem Elohim, Asher Panaiv, Panaiv, es decir, que traducido correctamente, él, ellos dos, es decir, son una combinación dual y lo acompaña la palabra Elohim para que cualquiera que conozca el hebreo y me oiga hablar esto, sabe que si se acompaña la palabra Selem con Elohim, es para que no se desprenda ninguna interpretación fuera de la que originalmente Rabbi Shaul, que, bueno, hay muchas discusiones que él escribió en griego, pero él escribió en hebreo también para las personas que arribaban al hebraísmo y a las profundidades de la palabra. Bueno, dice él, vamos a decir, a ver cómo se puede búscame la palabra crucificar, que me parece que está combinada con esta palabra Selem. En el Brit Hadashah, sí. Bien. Y aquí dice Behut Selem, es decir, que implica a dos personas, no implica ni a una tercera ni a una única. El Selem es decirte que hay una dualidad allí, que no es lo que se imaginan como el panteón griego lo quiere aparecer, como que Teus, Dios, el Dios fulano, el Dios mengano, el Dios vulcano, y el Dios todo, y lo combinan al estilo griego como si los hombres fueran Elohim. No. Mira aquí. A ver, ¿cómo dice? Salbun, ¿no? A ver. Y era la otra Déjame leer. tercera cuando le crucificaron. Ahí está. ¿En Pero qué? está la palabra en Marcos 15, 25, Vamos Pejae, a ver. Asher, Salbun, ¿ves? A ver. Es se deriva de la palabra Selem. Exactamente, míralo aquí, ya me acuerdo. Aquí en el Marcos, el 15, capítulo 25, 15, 25. el texto 25, dice así, en el texto 25, a ver, dice, Be'ad Asher, salvó, ¿no ¿verdad? Y era en el momento de la festividad que estaba cumpliendo, cuando entonces aparece la palabra Selbuk, es decir, que lo personifica directamente, pero, ahora me acuerdo, pero Rabbi Shaul aquí está hablando de esta dualidad que está implicada en lo que le llaman la crucifixión, que es más bien el madero. El madero, cuando uno advierte esta palabra, fíjense bien, hebraicamente, quien tenga las escrituras hebreas a la mano, va a advertir que comienza la palabra Selem con una sadid, con una tetzadi, que es lo que le llaman justicia. Todo esto es muy bonito, pero no es lo que significa realmente. Es decir, que ahí tenemos ahí la forma en que Yeshua fue levantado. En esa palabrita, la palabra la palabra sadid, ¿no? Sadid, que es Sadid, justicia. que le llaman justicia. No, la justicia está en qué forma lo iban a levantar. Y ahí está la forma de su levantamiento, que no era una cruz, no era una cruz. Los brazos de la cruz era la forma de una tetzadi, como lo levantaron, no como una cruz. Sí, porque mira, cuando tú miras la tetzadi tiene los dos brazos hacia arriba, exactamente. Y dobla que viene siendo la parte de la rodilla. De la rodilla, exactamente. Ahí está la posición que la posición física de cómo iba a ser levantado él, no con un palo y otro atravesado. No. Entonces te implica de que es una dualidad de un plan que fue hecho desde mucho A, que es lo que advierte el apóstol Pablo al acompañar la palabra Selem con Elohim. Dice,
Asher Panay. Ahí no dice que es la imagen. Como dice aquí, él es la imagen. No, no. Aquí dice que él es la faz de su presencia. Él refleja el Panay, es lo que le llaman delante de como está en el mandamiento eh, que dice, ¿Cuál? el mandamiento dice Elohim Jeharim, es correcto. No tendrás Elohim al Panay, delante de mi presencia. Delante de mi El presencia. mandamiento primero de los diez. Es decir, la presencia no es un ser creado, es quien está enviado a un plan que está delante de la presencia, desprendido de sus entrañas. Él no lo creó. Él es eterno, en consumación directa con el Padre. Entonces, advierte la palabra que no dice que Él es la imagen. Dice, Él es, dice Él. La dualidad personificativa que está comparado con dos personas, Elohim, que está en mi presencia o delante de mi presencia. Dice que Él es que el que lo contempla a el primogénito, dice de toda, dice Nibra. Ahora, Nibra, de la palabra Boré, lo traducen como creación, hermano. Nibrat no es creación, ni Boré no es creación. Boré simplemente es lo que se desprende del Padre. Es la misma esencia del Es la Padre. misma esencia de su naturaleza. Amén. A ver, hay personas que claro, personifican al Abba Shebashamay, y esto es malo porque no sabemos prácticamente, sin el auxilio del lenguaje hebraico, no sabemos, hermano, no sabemos que esta parte de El Boré no es creación, es que se desprende de su ser, lo que él hace. Es decir, por eso que aparece la palabra en hebreo, dice Hashad, es establecer. Entonces, le atribuyen a Elohim como que creó los cielos y la tierra, cuando él de su ser desprendió y estableció los cielos y la tierra. Al decir creador, está poniendo al Señor como que él fue creado, al Abba como que fue creado. Bueno, y hay personas que lo dicen y todo. Bueno, ¿y quién lo hizo a él? Por la falta de entendimiento del nivel de El Boré. Él dice, al establecer las cosas, no la creó. Eso se desprendió de él. Y él no crea, él establece en su voluntad lo que por su palabra dice. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Él dijo, dice el salmista o el vidente David, él dijo y fue hecho. No dice y fue creado. En el hebreo dice, él dijo y fue establecido. Entonces, mira, en el a ver. 1.27, en el 1.27, dice... Está la misma palabra de Salmón. Dice, va a librar Elohim a Adán Besalmo Bexelen. Besalmo Betzelen es la palabrita. A ver, ¿dónde está? Besalmo Bexelen. ¿Dónde está? En el Bereshit 1, Búscamelo ahí. 27. Búscamelo ahí. En el 1:27, correcto. Sabía que esta palabrita estaba en un lugar bien guardadita, pero bien explicadita. ¿Dónde está? En el Bereshit 1:27. En el 1. Besalmo Bexelen. 27. En el Míralo 1, aquí, aquí el 27. En el 1:27. Dice aquí, que es la palabra que le atribuyen. Yo le estoy explicando a ustedes por qué, porque el hebraísmo no tiene ningún lenguaje que se le compare. Aún con la pobre ignorancia que podemos tener, podemos alcanzar, a lo menos,
la parte clásica de lo que el hebreo, al no entenderse con nuestra mentalidad caída, puede aprovecharse en el corazón de una persona, que es el receptáculo por el cual el nefesh está guardado allí. Es decir, que aquí. Ahora lo vamos a ver. Dice, Vashivrat Elohim. Dice, Et Adam, Besal Menu de Betselén. Besalmo Betselén. Esta palabra Selén la habla el Rabí Shaul. ¿Y cómo se interpreta esto? Porque ya estamos entrando en lenguaje en lo cual no es fácil que las gramáticas y las universidades de este mundo destruyen el sentido correcto para darle una explicación ajena y extranjera que el Señor nos mandó. Bien, y aquí en el texto 27 dice Vashivrat, y lo traducen como y creó Elohim, la señal de no la creó, se desprendió de él. Todo lo que el Abba Shebashamayim hizo en su mente, por ejemplo, que lo tenía planificado, lo sacó de su ser, el cual el Hijo es una copia de este ser. Entonces, sí, podemos entender entonces, correcto, esa es la palabra que estaba buscando. Podemos comprender perfectamente la idea de que el Padre y el Hijo, al tratárselo con otros idiomas, claro, porque Cristo es Dios. Imagínate, Cristo es Dios. Dice que que Dios, el famoso 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, 1:16 por ahí, dice que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahí viene la confusión. Dios fue manifestado en carne. Si el Abba Shebashamayim se hubiese manifestado en carne, el trono quedaría vacío. No habría una dirección total porque está entregado a una raza que le hizo quedar mal y no puede con ella. Tiene que dejar al garete los Hashamay y el trono vacío. ¿No se dan cuenta que es una mala interpretación de la cultura ajena a lo que el Señor quiere decir en su pacto santo? Bien, entonces podemos entender fácilmente que el 1:15 del Brit Hadashah de Rabbi Shaul, Behut Selein Elohim Asher Panay, no dice que es la imagen, no, porque si es imagen, lo creó. No, se desprende de él. Vamos a ponerle una palabrita que no daña tanto, hace su daño, pero no daña tanto. Es la misma esencia que lo que tú explicas, lo mismo que hacen con la mujer, que sale del hombre, y es la misma esencia del hombre. La mujer sale del hombre. Del hombre. Es un desprendimiento de lo cual nos reveló que abrió uno de sus costados. Y la saca. Y entonces hay una serie de interpretaciones de todo tipo, porque no es así, porque eso no fueron los huesos, porque claro que no fueron los huesos y toda esta interpretación, porque no van a la parte original y no se desprenden de las tradiciones de los maestros que enseñan mal esta plática de encuentro a la naturaleza del agua. Bien, cuando uno ve esto, uno se puede preguntar, bueno, si el Abba, como por ejemplo, aquí en Filipenses no, aquí en el Sefer o el libro de Yohanan, hay algo aquí que esto es un reguero cuando uno lo va o comparten las personas, es un reguero tremendo. Dice así en el capítulo 14, dice el texto 8 y 9. Ya ustedes se pueden imaginar a qué texto voy y a qué interpretación que se malinterpreta. Por eso que la palabra Elión, el Elión,
que es es el magnífico, se está refiriendo a ambas personas. No admite una tercera persona. Dice en el 14, el texto 8 y 9. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y ya nos basta. Muéstranos al Padre. Imagínate cuánta disertación que gracias al Señor, si no es por sus santos ángeles, todo el mundo fuera contaminado nada más con ese texto. Muéstranos al Padre y nos basta. Dice el texto 9, y yo le digo, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, tanto tiempo. Entonces, ya se detienen ahí, no siguen la frase, y le dice, es el mismo Dios caminando por la tierra. Bueno, ¿y el trono cómo se quedó? ¿Cómo se quedó la dirección de santos ángeles? ¿Cómo se quedó las alabanzas al Abba en los Hashamayim? ¿Cómo se quedó? Se quedó vacío, si lo vemos así. Pero él, Yeshua, aclara y dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me contempla a mí, ha visto al Padre. Pero si él le llama Padre, dice, te está diciendo que el que no ha visto al Hijo, el que no entiende al Hijo, como dice el samita, que no conoce al Hijo, no tiene el favor del Padre. Pero bueno, en ninguna parte de las Escrituras podemos ver que el mismo Yeshua diga, Anoji Abba. No. Nunca dijo Él eso. nunca dijo, yo soy el Padre. No, jamás. Yo soy el Padre. No, pero Mijael, en Isaías capítulo, creo que el texto, el capítulo 9, dice, un niño nos es nacido y el principado y será llamado. En una frase dice, Padre eterno. Claro que será llamado, pero no lo es. Será llamado Padre Eterno porque es la representación de nuestro Abba Shemay. Pero ahí no dice ahí otra cosa. Vamos a leerlo un momentico, a ver, porque esta parte de Isaías, va, aquí se escollan, hasta el Titanic se escolló aquí. Aquí en el capítulo 9, el 9, vamos a ver. No es el 9, es el... A ver. Isaías, capítulo, ya tanto tiempo, al no tocar estos temas, a uno se le va olvidando de alguna manera. Dice, a ver, dígame. Sí, permiso un momentico. Aquí hay Sí. una palabra, que es de la misma raíz de Bexele, que es la palabra Bexel, que dice que el significado es en la sombra de o bajo la protección de, que es la que se usa en el Tejilín cuando dice que en el 91, que dice que él habita al abrigo del Altísimo y morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra que se usa ahí es Bexel, que es de la misma raíz de la palabra esta Bexele. Y esta palabra Bexele significa, y esta palabra Bexele dice que significa sombra, cobertura y protección. Correcto, es decir, que te está hablando de una forma singular, pero cuando terminan con Men Sofit, no podemos hacer otra cosa que hacer que guiarnos por esa misma palabra. Decir que él es lo que le llaman la imagen allá muy vagamente en este idioma tan intranquilo, que es el español. Y ahí podemos ver ahora ahí, en esta palabrita que tú nos muestras, que es la parte de alguien de entre estas dos personas. Isaías 9:6. Sí, el 9:6. Correcto. Ahora, en el 9:6, miren, cuando uno lo lee, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, pero no dice que él es el Padre, y se llamará su Son nombre atributos. admirable. No es que sea admirable porque en sí siempre lo fue admirable. Claro que lo fue, pero esto primeramente la primacía la da al Padre. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Entonces no tendría que decir Yeshua, Padre, gracias que me has oído. Padre, gracias porque Padre. Entonces, No tiene por qué mencionarlo. no tiene por qué Solamente mencionarlo. él. Pero cuando vamos al texto hebreo, aparece la palabra Elohim. Y el Abba Sheba Shammai. Vamos a verlo en el hebreo. Vamos a Isaías. Dame acá las escrituras hebreas. No dice. Isaías, búscamelo ahí. Entonces, vamos a leerlo en el hebreo. A ver, viajando por estas palabritas. ¿Cómo es que podemos hacernos entender claramente de este misterio que tanto sufrimiento nos ha costado? ¿Te das cuenta? Porque entonces, vaya, yo llegué a ver todo esto. Bueno, ¿a quién le vamos a orar? ¿Al Padre o al Hijo? Dicen ahí, hay dirigentes que dijeron, bueno, órale al Hijo porque el Hijo es el mismo Padre, pero Señor, si el Hijo es un mediador, si el Hijo es un mediador, Amén. si el Hijo es un abogado, ¿dónde está? ¿Dónde está el juez? Entonces, el Hijo al mismo tiempo es abogado y es juez. Es imposible. A ver, En el hebreo está en el 5, el versículo 5. en el versículo 5, oigan esto para que ustedes vean. Ahí es. En el texto 5, a ver, ¿de qué capítulo? De Isaías De 9, en vez de Isaías aparecer en 9. el 6, en el hebreo aparece en el 5. En el 5. Aquí, yo le... Aquí. porque Oigan esto para que ustedes vean. Vamos a ir a traducirlo palabra por palabra. A ver si la razón la tiene el cielo o la razón la tienen los explicólogos de la palabra. Vamos a ver. Dice aquí en español, porque un niño nos es nacido. Dice aquí en el hebreo. Kid Yeler, dice Yelap Lanu. Dice, porque un niño que nació, dice, es para nosotros. Lanu es para nosotros. Pero la palabra nosotros no existe aquí, porque un niño nos es. Oye, cuando usted repite la palabra, usted conoce un poquito el idioma hebreo, ¿le parece extraño esa palabra? Nos es. No, Lanu, para nosotros. Sigue diciendo en español, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Vamos a ver cómo lo revierte aquí. Dice aquí, dice ved, dice miteg, dice shitmon. Es decir, y la señal como príncipe estará en sus hombros. Y la señal como príncipe estará en sus hombros. Ustedes no se acuerdan cuando Moisés dijo, muéstrame tu rostro, no me verás hombre y verás mis espaldas. Tiene que ver los hombros. Se está refiriendo a un ser que por excelencia viene desprendido, no creado, desprendido del Padre. Sigue diciendo la frase. Dice, y se llamará su nombre admirable. Vamos a ver cómo lo vierte aquí. Dice, Vayikral Shemot, dice, Pelej, Joam. Y será llamado su nombre, dice, Pelej, Joam. ¿Cómo se puede traducir esto? Vamos a seguir un momentico para que ustedes vean la palabra admirable, que es más admirable que cuando usted la ve en español. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Elohim fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Aquí dice acá, para seguir la frase, dice, Vayikrat Shemot Pelet Joan,
Joan, el, Nibor, dice Abiad, dice Sar Shalom, y se llamará su nombre Pelet Joan. Su nombre, Pelet Joan, no significa admirable, significa que delante de la presencia de él, levantado en un madero, vamos a ver la imagen de su amor, no la imagen de la sustancia. Es una con una texal. Viene del Hombre, original, pero exactamente. A ver. sí, aquí yo busqué aquí el pasaje de Isaías y sí dice Pelet, lo único que hay una diferencia en la pronunciación de usted, que dice Pelet Joet, la pronunciación aquí dice Joet, no Joan. Y entonces el Giobor Abi Ad Sar Shalom. Correcto. Entonces dice que en el hebreo bíblico se llamará su nombre, no significa que la persona sea literalmente eso, sino que su nombre declara algo sobre Elohim o la obra de Elohim a través de esa persona. Y dice que eso pasa muchas veces en el Tanaj. Esto, así, Exacto, es un atributo. es un atributo de tu personalidad, pero no es la persona misma. Sí, dice aquí, por ejemplo, dice Pelet Joet, Que sepa. consejero. Ya se dan cuenta. Entonces, cuando uno lee todo esto, Pero como ¿Me eres la misma escucha? esencia del Padre, que es lo que te quiere decir que piensa igual, obedece mandamientos pero no igual, son las todo hace mismas igual. personas, Exacto, pero no es la misma. porque él no lo creó, él lo estableció. A ver, Sí, sí, dice aquí, Sí. Pelet. a ver, Sí, el audio está un poco a ver, que retrasado. no te escuché, Dice no te aquí, ven. Pelet, Búscame el texto ahí. ¿Cuál? Isaías. ok, Sí, a ver. dice aquí, Pelet Joet, Sí. consejero maravilloso. No dice que él sea el consejero supremo, sino que su gobierno manifiesta la sabiduría de Elohim. Eso es la historia. Aquí no dice Padre Eterno, porque dijera entonces Abad Haolam o Abad Olam. No lo dice en hebreo. Esto es un plagio de tal manera que nos confunde y nos mete en la misma caldera de los explicólogos e intérpretes y sabios de este mundo. Sí, es verdad que No aquí es, en ninguna frase No dice, Abijaolán. no dice Abijaolán, no no lo es. dice aquí, dice Gibor, Dice Abi, Gibor, Abi, poderoso, Abi, Et. Esta palabra Ajin y Et es cuando la fiesta se consuma en la realidad. El Moed es una práctica, es un llamado. Y el At, esta palabra la vas a ver en Daniel, en Daniel hebraicamente en toda posesión de un cumplimiento, de una festividad, a un llamado, a una realidad. La palabra que existe es Et, Ajin y Dalet. Sí, pero mira, fíjate que esta aquí y esta Dalet es la misma que aparece, que fue la clase que dimos en el Shema, la palabra Shema que termina con una allí, es la Shema que termina con el allí y el Ejá que termina con la Dalet. Todo esto está Aparece Sí. en el libro de Correcto. Revelación, que es el testigo fiel y verdadero, que está hablando del Hijo. Correcto. Está Ahora, hablando del Hijo. hebraicamente, ¿dónde dice Padre Eterno? No, ahí No lo dice Padre dice. Eterno, dice Abi, Bien. Ab. More, Yo he hecho toda esta configuración en el término idiomático para que se pueda contemplar algo de lo que malamente cuando leemos nuestro idioma nos casamos con nuestra cultura y no con la adoración. Es decir, nos abrazamos a nuestra cultura, al culto a Ra, a Ramsé.
en dos palabras. Es decir, que cuando la persona va a adorar a el Abba y a su hijo, ya esta cultura desaparece. No existe la palabra cultura que tan abundantemente existe en los La lenguajes. misma palabra que aparece Correcto. en Revelación. En Revelación. 3:14, que está hablando de testigo fiel y verdadero, aparece la palabra en. Pero Es la realidad la realidad. de un símbolo o un llamado a un ensayo festivo. Bien. Ahora, mi pregunta es, si el Abba Sheba Shammai, quien ha visto, como dijimos acá en 14 de Johanan, que decimos ahí, que el Señor dijo, o Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre, y se acabó la discusión. Y le dicen entonces, el Hijo, hace tanto tiempo que estoy contigo y no me conoce Felipe. Es decir, que cuando te detienes ahí, la persona no te da cuenta que es el mismo Dios caminando. Bueno, y el Elohim de los Hashamayim, el ¿dónde está entonces, compadre? En la tierra caminando. Se quedó todo al garete. La creación anda por donde quiera. Tremendo desenfreno. No. Dice eso entonces de esta manera le dice que me ha visto a mí, quien ha contemplado mi carácter y la forma de enseñanza. Exacto. Por los principios. Y los principios que yo albergo en Exacto. favor de la Torá. Mi padre fue quien de su voluntad desprendió esta facilidad medianera para el hombre, que él sabía que el hombre iba a descender a las partes más bajas de la tierra. Pero no porque Ahora, espíritu, un humo que va volando. Es decir, que el sentido greco-romano, hispano y la América, una serie de el material con el que es eternamente el textura que se puede tocar porque ahí abrazó al Hijo cuando ascendió y siempre. ¿De qué está compuesto? ¿Es plástico? ¿Es hierro? Chalón, chalón. Se les cayó la conexión a los hermanos, parece. A los Moré. Sí, se desconectaron. La conexión parece que se está poniendo mala.
Acá está bien total nublado y bajo una lluvia muy fina. Parece que eso ya tú sabes, trae problemas con la conexión. Por lo menos acá en Ciudad Habana, donde estoy. Y está muy interesante el estudio. Mira, yo no había indagado ahí en ese texto, pero sí está sumamente interesante lo que dice. Y, por ejemplo, aquí está desglosado parte por parte del texto. Y dice que en, bueno, ya le leía el Pelé Joet, que es consejero maravilloso, que no dice que él sea el consejero supremo, sino que su gobierno se manifiesta la sabiduría de Elohim. Es decir, que lo que entendemos nosotros es que lo mismo que dijo Yeshua literalmente, que él no hablaba sus propias palabras, sino lo que el Padre le había enviado a decir. Entonces, la sabiduría de Elohim fue la que se manifestó en esta persona. Y el Gibor lo que significa es Elohim poderoso, o poderoso es Elohim. Y, y esto trae una confusión, que es lo que las personas mayormente han traído, han arrastrado la confusión, eh, como que él está funcionando como Dios, o que él es el Padre, ¿verdad? Que él tiene, eh, teológicamente, ellos creen eso, pero no dice el texto que el niño sea el mismo Padre, ¿ves? No, no lo dice en ningún lado. Y Lo que Chalón, dice Chalón, Elohim es perdón, poderoso y su poder se manifiesta en este gobierno, es decir, en esta persona. Es lo que literalmente se pudiera traducir ese texto. Sí, hermano, sí. y perdón, perfecto, sí, y en la parte donde, la primera parte que tocaste ahí, veo como que Yeshua expresa la verdad presente del Padre en lo que es en su voluntad y en su divinidad. Es decir, expresa ese atributo de esa esencia del Padre a favor de nosotros, ¿no? Para que le conozcamos en la manera de esa gran obediencia. ¿Ves? Correcto. Y mira, por ejemplo, eh, aquí me pone en Éxodos 15:11, que dice, Elohim es llamado el poderoso. Pero yo no usaría este texto, yo usaría mejor el de Éxodo 7:1, que en Éxodo 7:1 habla de que el Eterno le dice a Moshe de que él iba a ser como Elohim para Faraón. Y nadie, sin embargo, de estas personas que creen esta doctrina o que creen de esta manera que Yeshua es el mismo Padre, pero ninguno te dice que Moisés es el mismo Padre. Y sin embargo, ahí sí dice literalmente de que Moisés iba a ser Elohim para Faraón. Pero sin embargo, ellos no te dicen de que Moisés es el mismo Padre. Exacto, exacto, correctamente, sí. No lo ven de esa parte, ¿me entiendes? Funciona como el salvador en ese momento del contexto actual, es decir, de ese contexto en que está viviendo Israel, expresa también la voluntad del Padre delante del faraón para con su pueblo, ¿me entiendes? Y esa parte realmente no se nota, no se nota, porque bueno, trascendió la, el carácter de Moisés como salvador del mundo, ¿me entiendes? Sino en esa parte nada más, en ese pequeño grupo ahí, como lo vemos nosotros ahora, que fue netamente para el pueblo de Israel, ¿ves? Pero si realmente es así como dices. Claro, aquí se puede ver de la misma manera, que Elohim es poderoso y su poder se manifiesta en este gobierno. Y Moche estaba gobernando en ese momento a Israel y se iba a presentar delante de este otro gobernante del mundo, que es Faraón. Entonces, lo que está diciendo ahí es que el poder del creador, el poder de Elohim,
se iba a manifestar en este gobernador, en este hombre, para que le hablara al otro y entonces pudiera ver todas las señales y todas las cosas que Elohim o el creador hizo a través de Moshe, como se pudo ver después, las plagas y todas estas cosas. ¿Ves? Es como es que el gobierno del Eterno se manifiesta a través de los hombres. Entonces los hombres que no creen van a ver la manifestación a través de estos hombres y entonces van a creer que, por eso es que Faraón al final entiende y cree de que Dios es supremo y es poderoso. Y así pasa hoy también cuando muchas personas, porque entendemos y creemos de que el enemigo es imitador y el enemigo usa también a Ya, los de estamos aquí otro ya. tipo de... Se fue la Baruch Hashem, shalom. conexión. Se fue la conexión. Baruch Pero Hashem. mira, No, está imaginamos. con la 4 y las 4 rayas y se fue la conexión. Sí, Me porque estaba según pasando. fue la corriente en Sí, el entonces, ¿me escucha bien? Shalom, seguro shalom, sí. Sí. Bien, entonces, la pregunta en esta cuestión de esta idea que todavía no hemos ido a los planos más fuertes en cuanto a bíblicamente o escrituralmente, ¿cómo es esta historia? Ahora, mi pregunta es, ¿el Padre tiene que tener algún cuerpo material? Porque dice, porque Elohim es espíritu. Óyeme, cuando yo oigo hablar de esto, Elohim es espíritu. Bueno, si Elohim es espíritu, claro que lo tiene que ser porque tú nunca has soñado con él. Cuando es espíritu, usted nunca va a soñar con él. ¿Quién ha soñado con el Padre? Por eso, al decir que es Ruach o es espíritu, la persona al ponerlo en el plano bajo de la interpretación grecorromana, griega, hispano, parlante, americana, de esta parte, se denigra totalmente la enseñanza y no advertimos que dicen que te conozcan a ti, dice el Hijo cuando en la humanidad, que te conozcan a ti, al Elohim, te está hablando de los dos verdaderos, y a Yeshua HaMashiach, al Y a tu cual Hijo. tú has enviado, que te conozcan a ti. Bueno, vamos a conocerlo a él. El Padre tiene una imagen corpórea. Te van a decir, no, porque Elohim es el espíritu. Bueno, entonces, ¿cómo se podría contestar? Que en Daniel capítulo 7, ¿quién es este? ¿Quién ve Daniel el capítulo 7? A ver, ¿quién es? Si es un espíritu, en Daniel capítulo 7, dice aquí, en el texto 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. A ver, hermano, dígame, ¿quién es este ser? Es un juez, no es un abogado. ¿Quién es este ser? A ver, díganme ustedes, a ver, ¿quién es este ser del cual hablamos? En Daniel capítulo 7, el texto 9, ¿quién es este ser? No podemos contestar. A ver, Raidei, Hamayi, Elisha, Débora, los hermanos que están allí. ¿Quién es este ser? Yo pienso que ahí se está refiriendo al Padre, al Supremo. Entonces el Padre es espíritu. Amén. No puede ser Y lo porque llama, tiene un y lo cuerpo. llama el El anciano. anciano de Días es el padre, me El parece. padre, el Abba Shammai. Ahí. Entonces, ¿cómo se puede explicar que Dios es espíritu, que no se ve, que anda volando en un humo?
Él tiene fisonomía corpórea. ¿Se dan cuenta? Ahora, si tiene fisonomía corpórea, como lo vemos aquí, hay quien dijo, porque yo lo he oído hablar, no, pero eso Daniel que lo vio en visión. Daniel que lo vio en qué? En visión. Entonces, la visión, Lo espiritualizan la tanto que visión, existe. la visión era una televisión. La visión es una televisión, que lo que tú ves allí no es lo que es un cable, son elementos electrónicos que pasan y te reflejan una imagen. Entonces, el ojín se reflejó en una imagen. ¿Por qué cable, hermano? No es una visión, no es una televisión, es lo que vio Daniel, porque aquí en el capítulo 7 dice, en el primer año, en el texto 1, de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Dice el 2. Daniel dijo, miraba yo en visión de noche, y aquí que en visión de noche miraba yo. En visión de noche, 4 grandes bestias. Entonces las bestias es como un filme de Hollywood. No, hermano, es la realidad de lo que estaba mirando. Entonces, como el padre, aquí le van a decir, no, porque es una visión, pero él es espíritu. Pero si es espíritu, ¿por qué dice que tiene cuerpo un anciano de día? Fíjate, no dice que es un anciano de años y de años y de siglos, dice de día. ¿Por qué un anciano de día? Porque él es el más joven de todo el universo. La eternidad. Él es el más joven porque es de día. Cuando lo vemos como anciano, porque te está representando la experiencia eterna por la cual él creó un plan en la cual se desprendió a sí mismo y estableció aquí en los Hashamay y en la tierra un mediador. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Es decir, ahora, mi pregunta es, ¿de qué está compuesto este material? El padre tiene un cuerpo de hierro, lo han puesto en televisión, aún escrituralmente, en muñequitos y todo esto. ¿El cuerpo es de plástico? No, que va. Esto es un desprendimiento que los hombres han descubierto para que el Señor pueda ayudarles a ellos a que tengan algo de plástico para que no se rompan el pie o no se caigan y se partan la columna. Todos estos elementos. ¿De qué está compuesto el Señor? En la creación, ¿qué fue lo que el Señor, por decirlo así, en la creación, cuando usted ve los 7 días, ¿qué es lo que no creó Él? A ver, dígame, hay dos propiedades que no creó Él. ¿Alguien me puede decir cuáles son las 2 propiedades que no creó el Abba Sheba Shamayim? Puede ser Porque el estaban agua, en Él. el agua y el cielo, puede ser. El agua y el fuego. Fuego. El agua no dice que y el fuego, porque es fuego eterno. Aquí lo dice en el texto, en el capítulo 7, dice así, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Pero ¿cómo salía delante de él? ¿O es que el río tiene esta propiedad? ¿O es que esta propiedad es del mismo? Ahora, lo que no podemos entender químicamente ni físicamente en la sabiduría y los explicó los de este mundo, no podemos cómo es que ese ser está combinado de agua y de fuego. Entonces tiene un cuerpo de agua y de fuego, pero este cuerpo de agua y de fuego no es como lo podemos imaginar aquí, es un fuego eterno. Es decir, hermano, que esta parte de la historia, que en esta introducción que estamos haciendo, hemos visto que hay algo que no concuerda con el proceder y el entendimiento de las personas que no han visto la historia y so pena de abandonar las tradiciones,
usted se ha hecho hoja de higuera. Usted se ha vestido para mostrarse al Señor con una justificación. Usted está caído. Amén. Porque el problema es que miren, la combinación del agua y del fuego en los Hashamayim, ¿qué es lo que produce? Mi hermano, claro, esto no se va a ver en la electricidad aquí en la tierra. Produce luz. Esta combinación del fuego y el agua, cuando se combinan a sí mismas, que están combinadas desde la eternidad, alumbra el universo entero. Entonces, el Hijo, como ángel, ¿de qué material es entonces? A ver. Mijael, el Mijael. ángel del No hizo a pacto. hombre, no hizo a hombre, Mijael. ¿Quién era y qué cuerpo tenía? No. El problema es que el Hijo es un espíritu. Vuelven de nuevo. Pero ¿cómo va a ser un espíritu? Pero chicos, si es un espíritu, cuando se le apareció a Josué, cuando se le apareció a Moshe, cuando se le apareció al pueblo de Israel, cuando se le apareció en el capítulo 24, vimos al Elohim de Israel y vieron sus pies que estaban apoyados en una estela de mármol, en un embaldosado de zafiro. Vieron sus pies. Y cuando no, porque a Elohim nadie le vio jamás, pero sigue el texto. El unigénito que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Pero como hombre, no, eso viene desde allá. Ahora, como Mijael o como ángel, ¿qué cuerpo tienen los ángeles? El ángel te puede tocar y tú sentir la esencia del toque, sí, hermano, está escrito. Ahora, vamos a consultar un momentico, porque los ángeles hasta comen en la festividad en la cual el Señor manda a que compartan los ángeles con los hombres, como el Hijo compartía con el hombre en las solemnidades aquí en la tierra. Bien, vamos un momentico al libro de Rabí Shaul, que él también me parece que quiso investigar esta estela vamos a primera de los Corintios, vamos a ver si los ángeles o el ángel del pacto tenía la misma naturaleza que el de la Hashamayim. Dice acá, en primera de los Corintios. Bien, en primera de los Corintios, pues es aquí, o en segunda. Sí, o segunda de los Corintios. Aquí está. Bien, en primero de los Corintios capítulo 15, vamos a ver de qué están compuestos los ángeles. Si era el ángel del pacto, no era un título, era una realidad revelada hacia los hombres, que él se convierte en un juez para ángeles y para los hombres también. Dice acá en el texto, el capítulo 15 de primera de los Corintios, capítulo 15 de primera de los Corintios, dice el texto 33 en adelante. Dice así: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Elohim, para vergüenza vuestra. Lo digo, eso era una vergüenza, un hebreo que no conociera el plan del Padre y del Hijo. Era una vergüenza que al Hijo lo desnaturalizaron completamente y no lo reconocieron como hombre. Es una vergüenza vituperar su nombre. Esto es lo que quiere decir aquí Rabí Shaul. Para vuestra vergüenza os digo, dice el 35, pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? No, seremos
espiritual. Oí una frase en estos días que decía, no conocen la naturaleza de los seres. Bien, aquí vuelvo a repetir, dice aquí el texto 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocéis a Elohim, para vergüenza vuestra lo digo. Pero diga alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Es decir, que el cascarón del trigo, al sembrarlo, se corrompe, pero sale Fruto. algo que venía dentro de esa cápsula, que es nuevo. No te está diciendo que es espiritual. Te está comparando una siembra con la realidad Es material. de lo que no se entiende, es material. Dice así el texto 38. Pero Elohim, oigan esto, pero Elohim le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Se da cuenta? Dice el 39, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es de la bestia, otra la de los peces y otra la de las vacas. Si seguimos el texto, dice, hay cuerpos celestiales, no dice, hay espíritus celestiales, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero uno es la gloria de los celestiales, es decir, que esos cuerpos tienen gloria, están vivificados de tal manera que no han caído, en dos palabras, y otra es la de los terrenales. Ahora dice el 41, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción con un nuevo cuerpo. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo. Ahí viene entonces el amiguito de las almas o el enemigo de las almas y dice, no, pero son espirituales. Qué cosa tan extraña. Dice aquí el 44, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Si el postrer Adán es Yeshua y es espíritu vivificante, ¿por qué tenía necesidad de dormir y de tomar y de comer? Y comió pescado de cuando resucitó y miel. Entonces, se ha malinterpretado la palabra espiritica, esta espiritual, porque viene, hermano, simplemente viene del espiritismo. Es decir, que aquí, si alguien tiene alguna duda, para empezar entonces a escudriñar esta parte, tienen la oportunidad de hablar ahora ustedes. A ver. Sí, pero en el hebreo no dice espíritu vivificante, dice nefesh hayá, que es la misma palabra. Pero bueno, para no insistir tanto. Que es la misma palabra del Bereshit. O sea, una persona apta para obedecer. Nefesh hayá. La voluntad para obedecer. ¿Qué? Lo que al traducirlo y poner espíritu, ya. Aparece nefesh hayá. La misma palabra que aparece en el Bereshit.
cuando sopló el Malá, sopló aliento de vida en Shammah allí. Es la misma palabra que aparece aquí y lo tradujeron como cuerpo espiritual. Bien. Entonces, ¿hay algún hermano que hasta aquí tenga alguna duda? ¿O quiera explicar algo? ¿O quiera compartir algo? ¿O no ha entendido lo que estamos explicando aquí? Fíjate, no hemos ido simplemente hemos cursado un lenguaje para advertir que las palabras originalmente no se parecen a nuestra mentalidad, ni al concepto que tengamos nosotros de quién es el Padre y quién es el Hijo. Fuimos al concepto directo del cuerpo del Abba Shammai, y ahora, como ángel, si este ángel que guió al pueblo de Israel no es el Abba Shammai, entonces ¿quién es este ángel? Lo que siempre hemos dicho y lo que está escrito, el Hijo eterno, que no fue creado. El Hijo es un desprendimiento directo de el que lo estableció como ente familiar, dándole esa naturalidad de hijo. Por eso que nadie, al caer el hombre, ningún ser, ahora sí, ningún ser que el Señor desprendió de él puede alcanzar la meta de la mentalidad de el Ben Elohim o el hijo del Abba Shammai. De todas maneras, yo creo que con esta instrucción, que vamos a insistir en esta instrucción, yo creo que será suficiente. ¿Qué ustedes creen? Aquí se nos fue la corriente ahora mismo. A las 3 no viene. Y la carga me queda muy pobre. Está bien, está ¿Cuánto bien. estamos? En Está bien 26. entendido. No viene hasta las 3. Acá ahí se entiende bastante bien. ¿No? ¿Verdad? Vamos a terminar. Bueno, vamos a terminar esta introducción. No hemos entrado todavía en el análisis directo para una vez y para siempre que el Señor rompa con su brazo poderoso esta tradición que tanto daño ha estado haciendo en este mundo. Shalom, shalom para todos los hermanos, Natanael de allá, Sharon, Rafael, Ecuador, Raibel, Sharon, Samay en California, Elisha, Navi, Claudia Shamay, Shalom, David, shalom, hermano. David García y Asa de México. Shalom. Shalom, shalom. Nos veremos pronto. Nos vemos pasado mañana. Y el Shalom para estudio todos. se va a Shalom, subir. shalom, Mores, que el Padre nos abra el entendimiento para entender todo esto tan que suena que queda uno Ya anonadado. les... Claro. Algo así. Ya, ahora, bueno, ahí está la grabación. ¿Se escuchó bien, Natanael, Sí, se escuchó bien, se escuchó bastante bien. Baruch Hashem. Sí. Bueno, nos vemos pasado mañana. Nos vemos entonces Recuerden que y seguimos insistiendo exacto, en esta parte. que Yeshua no es el Padre. Shalom, shalom. Shalom, bien entendido, shalom.